Jesús, y estamos aquí para conectarnos a Jesús a través de la Biblia, hoy con la serie Feliz para siempre. 21 de mayo, miraremos el Salmo 15, los que habitarán en el monte santo de Dios. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión. Oramos, buen Dios, por los privados de libertad. Oramos, buen Dios, agradeciendo que usted ha estado con los enfermos, cada uno en sus camas, y se ha hecho su voluntad de cada uno de ellos. Oramos, buen Dios, porque estamos vivos. Oramos, buen Dios, porque tenemos un ministerio, tenemos un trabajo y tenemos, oh Señor, una responsabilidad para con Dios y los hombres. Oramos, oh Padre Santo, por las personas que habrán de conectarse a esta grabación. Oramos para que todo salga según sea su voluntad. Por Jesús. Amén. Nuestro primer segmento, la Biblia al día. Escuchemos al ministerio Jesús, Cristo viene. Hoy con el Salmo 15. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Libro de Salmos, capítulo 15. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Ahora vamos con el análisis de este salmo por el pastor Bruno Razo. Escuchemos. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Esta es la plegaria del salmista y esta es también nuestra necesidad. Con esta actitud, con esta disposición, vamos a buscar la dirección de Dios al meditar en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos que nos asistas con tu Espíritu y nos alimentes a través de tu palabra
y nos fortalezcas para que podamos seguir tu enseñanza. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo número 15 nos muestra el camino para llegar al cielo. Es un salmo de David que se inicia con 2 preguntas y que tiene 11 respuestas para esas preguntas. ¿Lo analizamos juntos? Salmo número 15. Las preguntas son: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién puede estar contigo en el santuario? ¿Quién puede estar habitando, viviendo, conviviendo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si el monte Sión era símbolo de la presencia y de una eternidad con Dios, ¿quién puede vivir? ¿Quién puede morar? ¿Quién puede alcanzar ese santo monte de Dios? Y entonces vienen las respuestas prácticas que demuestran un estilo de vida y un compromiso con Dios que nos habilita para ser ciudadanos del reino de Dios. Y las respuestas son las siguientes. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, ese compartirá la eternidad con Dios. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón, el que es sincero, el que es honrado, honesto. El que no calumnia con su lengua, no entró en los chismes, en la crítica, en las calumnias, ni le hace mal al prójimo, porque cumple el mandato de amar a Dios y de amar al prójimo. Aquel dice que no admite reproche alguno contra su vecino, cierra sus oídos para escuchar críticas, chismes o expresiones en contra de nuestro prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es decir, aquel que considera que lo malo es malo y no teme darle al pecado el nombre que le corresponde. Aquel que honra a los que temen y respetan a Dios. Aquel que ni siquiera jurando en daño suyo, no por eso cambia, es auténtico, es íntegro. Es de una sola palabra, es sincero. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, es limpio incluso en las transacciones comerciales, en su estilo de trabajo, en su conducta de trabajo. Ni contra el inocente admitió cohecho. Y el Salmo de 5 versículos termina diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Un tratado práctico de una vida encaminada hacia el cielo y hacia la eternidad. Pero como ocurre con todos los consejos de Dios, cada vez que nosotros hacemos algo siguiendo la voluntad de Dios, no solo nos prepara para la eternidad, sino que nos hace vivir mejor y diferente aquí en la tierra. Sí, mientras nos preparamos para el cielo y para la eternidad, seguir las indicaciones de Dios nos da una calidad diferente aquí en la tierra. Imagínense si todo el mundo siguiera estos simples principios, que tienen que ver con el prójimo, que tienen que ver con la conducta, con el comportamiento, que tienen que ver con la economía, con el manejo del dinero, que tiene que ver con el trato, con el vocabulario, con la crítica, con los chismes, que tiene que ver con darle al otro el lugar que le corresponde, que tiene que ver con amar al otro así como nos amamos a nosotros mismos y así como amamos a Dios, al punto tal que la Biblia define que eso es todo lo del hombre: amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda el alma, y al prójimo como uno mismo. Sí, amigos, seguir la indicación de Dios no solo nos prepara para la eternidad, seguir la indicación de Dios nos ofrece herramientas para vivir mejor el día de hoy. Por eso, integridad, justicia, decir siempre la verdad,
no entrar en calumnias, chismes, críticas, no permitir que hablen mal de nuestro prójimo, cerrar nuestros ojos a lo que es malo, no cambiar la palabra ni siquiera cuando nos perjudica, mantener la palabra empeñada, no entrar en la vorágine de quienes mal usan los dineros y se abusan. Por eso dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no se cae, no resbala, se mantiene en pie, firme, tiene como foco la eternidad, pero lo que hace ya le beneficia desde la tierra. Este salmo esconde todo el proyecto de Dios para el ser humano. Cada vez que Dios tiene algo para decirme, para enseñarme, para instruirme, para guiarme, para pedirme, para impedirme, para pedir que haga o para pedir que no haga, Dios tiene una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Ayudarnos a vivir mejor aquí mientras vivimos, mientras nos preparamos para vivir en un mundo eterno, donde la vida será vida para siempre. No siempre podemos aquí alcanzar la felicidad completa. De hecho, la vida tiene tantas lágrimas, dificultades y problemas que no es fácil alcanzarla. Sin embargo, amigos, probemos andar por un camino que armoniza con la voluntad de Dios, que me da herramientas para vivir mejor, para vivir más en la tierra, mientras que me da la idoneidad y la habilitación para ser ciudadanos del reino de Dios. Puede que, como Pablo, nos sintamos tan pequeños, indignos e insuficientes, que nos preguntemos, ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Quién puede vivir hablando siempre la verdad, sin calumniar, sin hacer mal, sin admitir reproche, reconociendo a la vista que lo malo es malo, honrando a Dios, teniendo la palabra? ¿Quién? ¿Quién? Solo los que son alcanzados por la gracia de Dios. Solo los que permiten que Jesús gobierne y dirija su vida. Confía una vez más tu vida en manos de Dios. Deja que su Espíritu la dirija. Si en algo podemos ser de ayuda, entra en contacto con nosotros. Si algún material o la misma palabra de Dios quisieras tener, estamos en condiciones de hacerte llegar gratuitamente un ejemplar. Recibe el mensaje de Dios en tu corazón y vívelo con fidelidad cada día y todos los días. Dediquemos este momento a orar. Agradecemos al pastor Bruno Razo y ahora escucharemos la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Como refugio en la tormenta. Esta emisora
y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. El Salmo número 15 nos comparte la conducta de los súbditos del reino de Dios. Versículo 1. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte? Este salmo se lo cantaba al entrar al templo para participar de las grandes fiestas anuales. Los adoradores preguntaban a coro acerca de los requisitos de admisión al santuario. El sacerdote responde con una lista de requisitos y concluía con la promesa de vivir para siempre. Aquí hay preguntas acerca del carácter del ciudadano del reino. Este salmo nos ayuda a examinar nuestro carácter, nuestro caminar, nuestros trabajos y nuestras palabras, por lo que este poema es un llamado divino para ser rectos. Se presentan 10 características semejantes a los 10 mandamientos de la persona que está en condiciones de entrar en el santuario. 1. Conducta intachable, sin defecto, íntegro, perfecto y sin tacha. 2. Practica la justicia, es decir, actúa con equidad, con justicia y rectitud. 3. De corazón dice la verdad, es confiable, veraz, fidedigno y es verdadero. 4. No calumnia con la lengua, no dice mentiras ni exagera. 5. No le hace mal a su prójimo, cumple la regla de oro con el prójimo. 6. No le acarrea desgracias a su vecino, no le hace mal al prójimo, sino que busca su bienestar. 7. Desprecia al que Dios reprueba. No participa en los pecados ajenos, ama al pecador, pero odia el pecado que se comete. 8. Cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Su palabra es la garantía de su compromiso. 9. Presta dinero sin ánimo de lucro. Presta, pero no hay intereses. Y 10. No acepta sobornos que afecten al inocente, es decir, no vende su integridad. La cita para hoy se encuentra en el libro Maranata, el Señor viene, página 48. Un alma unida con Cristo luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. Llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente. Llega a ser cada día más victorioso. Va avanzando de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón. Oremos. Padre eterno, queremos vivir en tu monte santo. Anhelamos morar contigo por la eternidad sin fin. Te suplicamos que estas 10 características sean parte de nuestro cotidiano vivir. Que tu Espíritu pueda dirigir nuestros pensamientos y actos. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, UNADECA, por el análisis de el capítulo de hoy, el Salmo 15.
A continuación tendremos el análisis del capítulo de hoy por el pastor Adolfo Apaza. En el Salmos 15 encontramos una lista de cualidades que, según el salmista, deberían formar parte de la vida de las personas que se están preparando para vivir en el templo del Señor. Sin embargo, la primera cualidad que me llama la atención es la integridad. Este es el pilar que apoya a los demás. En los primeros versos leemos: ¿Quién, oh Señor, morará en tu santo templo? ¿Quién vivirá en tu monte sagrado? El que vive con integridad. Según el diccionario Aurelio, la integridad proviene del latín integritate y representa la calidad del todo, lo que es todo. En la vida práctica, es el que vive coherentemente entre el discurso y la práctica, cuya vida no separa las palabras de sus acciones. Es alguien que no renuncia a sus principios solo por la fugaz popularidad. Su comportamiento es una extensión de sus creencias. Ya sabes, uno de los grandes males que afecta a la integridad moral de los seres humanos es el precio que paga muchas veces para obtener la aceptación social. Como no queremos ser clasificados como diferentes o extraños, nos convertimos en uno más en la masa de manipulados. Ser recto no es renunciar a lo que se cree, incluso cuando no es popular creer, incluso cuando no es fácil creer e incluso cuando no es gratificante creer. Un hombre dijo una vez que fue invitado a participar en un plan de corrupción que iba en contra de sus principios. Uno de los argumentos presentados por su compañero es que nadie sabría sobre el robo. Sin embargo, al reflexionar sobre la invitación, él le respondió: aunque nadie se entere sobre el robo, yo lo sabré. Y peor que mirar a los ojos de los que robé es tener que mirarme cada día al espejo y sentirme como un ladrón. Entonces, no puedo traicionarme a mí mismo. Esta es la postura correcta. Es mejor buscar la coherencia interna entre nuestras creencias y nuestras acciones. Me gustan las palabras del escritor C.S. Lewis, que dice: la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. Este es el Salmo 15. Agradecemos al pastor Adolfo Apaza por este interesante salmo. Queridos hermanos, son las 6 de la mañana, hora de Panamá, y llegamos a la hora del análisis TISO. En el análisis TISO para este salmo tenemos lo siguiente. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora hacer el análisis del Salmo 15. Oramos, buen Dios, agradeciendo a todos los que nos han antecedido y que brillantemente han presentado los distintos puntos de vista que se pueden extraer de este maravilloso salmo. Oramos, buen Dios, por su dirección, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 15 es un salmo del Antiguo Testamento de la Biblia y se conoce como un salmo de David. Este salmo trata sobre las cualidades y el comportamiento de una persona justa y piadosa. A continuación te presento un análisis aplicativo del Salmo 15. Introducción. El Salmo 15 comienza con una pregunta fundamental. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Aquí el salmista se está preguntando,
¿Qué tipo de persona es digna de estar en la presencia de Dios y tener comunión con Él? Dos preguntas hace el salmista. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará? ¿Será que hay uno? El apóstol Pablo dice, por cuanto todos hemos pecado, no hay justo ni siquiera uno. Pero el salmista pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Será que el tabernáculo de Dios es solo para Él y sus ángeles? Miremos la respuesta. Cualidades de una persona justa. A lo largo del Salmo 15 se enumera una serie de cualidades y características de una persona justa y piadosa que es digna de habitar en la presencia de Dios. Algunas de estas cualidades incluyen caminar en integridad y hacer lo justo, hablar con verdad de corazón y evitar la difamación y el engaño, no calumniar ni hacer daño a otros, despreciar a los malvados y honrar a quienes temen a Dios, cumplir sus promesas, incluso si eso le es pérdida personal, no prestar dinero a interés para oprimir a los necesitados, no dejarse sobornar para hacer lo malo. Hemos enumerado 7 de las 10 cualidades que presenta el salmista. Analizar cada una de ellas, por supuesto que nos tomaría un buen tiempo, pero queremos resaltar de la Biblia Andrews algún comentario que acá se puede extraer. Dice, Andrews hace el resumen basándose en los capítulos 15 y 16 y dice lo siguiente. Perdón, estamos en el libro que no es, en este, acá, ok, ahora sí. Un momento, que aquí se tapetó, se nos... Ahora sí, vamos acá. Andrews dice lo siguiente, y sí, por supuesto, del Salmo 15 nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Liturgia de admisión, que describe las condiciones morales que Dios establece para los huéspedes de su palacio, el santuario o templo. En última instancia, las que deberá reunir
quien viva junto a él en su morada celestial. En el versículo 1 dice habitará, literalmente peregrinará, lo cual conlleva la condición de huésped temporal. Morará, se asentará por un tiempo. Versículo 2 al 5. Las 10 características del huésped digno de la casa de Dios están en paralelo con los 10 mandamientos, en énfasis en los últimos 6. Según el Talmud, todos los 113 mandamientos del Pentateuco están aquí resumidos en integridad o entereza irreprochable, según Génesis 6, 9 y 17, 1. No por eso cambia, sigue fiel a su palabra empeñada. O acá vemos usura, una expresión utilizada ya en Éxodo 22, 25, Levíticos 25, 36, 37 y Deuteronomio 23, 20. Los préstamos a israelitas que se habían empobrecido debían ser blandos. No resbalará, literalmente no se tambaleará. O como dice la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional y la versión Dios habla hoy, no caerá. Recompensas y bendiciones. El Salmo 15 también menciona las recompensas y bendiciones que recibirá aquel que vive según estas cualidades justas. Se dice que esa persona no será conmovida, es decir, será firme y estable en todas las circunstancias. Además, se le promete que morará en la presencia de Dios y disfrutará de una relación íntima con Él. No caerá. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Luego tenemos la aplicación práctica. El Salmo 15 nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a evaluar si estamos viviendo de acuerdo con las cualidades de una persona justa y piadosa. Podemos aplicar este salmo en nuestras vidas de la siguiente manera. Practicar la honestidad y la integridad en todas nuestras acciones y palabras. Evitar la difamación y el chisme y hablar la verdad en amor. Ser generosos y compasivos con los necesitados, dando la explotación y la opresión. Cumplir nuestras promesas y compromisos, incluso si eso nos supone un sacrificio. Valorar y honrar a aquellos que temen a Dios y seguir su ejemplo. Estas son nuestras recomendaciones para que el Señor nos ayude a alcanzar no estoy hablando de llegar a ser santos,
Estoy hablando de permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas. Recordemos que el salmista no está hablando de ganarnos la salvación. Está hablando de las características que habrán de tener los que alcancen la salvación. O sea, sus obras son el resultado de haber alcanzado al que es vida y vivir en el que es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Al aplicar estos principios en nuestras vidas, estaremos cultivando una relación más profunda con Dios y viviendo de acuerdo con su voluntad. El Salmo 15 nos muestra, nos desafía a ser personas justas y piadosas en todas las áreas de nuestra vida. Y nos promete las bendiciones y la estabilidad que provienen de vivir de esta manera. Amigo, no te estoy invitando a que hagas cambios en tu vida. Te estoy invitando a que tengas una relación con Dios. Tengas una relación con Jesús y deja que su espíritu haga los cambios. Recuerda, existen 3 clases de hombres en los que nos podemos convertir, o lo que somos. El primero, el natural, no cristiano. Toda su vida está en desorden y él está en el centro, en el trono, en el centro de su corazón. Dentro de su vida no está Jesús. Sabe que existe, pero no lo involucra en su vida. El segundo, el religioso, conocido también por el apóstol Pablo como el carnal. 1 Corintios 3, 1 al 3. Tiene toda su vida en desorden. Dice ser cristiano, pero él sigue estando sentado en el trono de su corazón. Él, el yo. Y finalmente el discípulo de Cristo. El cristiano espiritual, según 1 Corintios 2:15, tiene toda su vida ordenada. Él es parte. El yo es parte de su vida, pero no controla su vida, ya que su vida la controla Jesús, quien está en el trono de su corazón. Mi pregunta esta mañana, como todas las demás mañanas, ¿qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de personas somos? Estas han sido, mis queridos hermanos, las explicaciones. Te invitamos a suscribirte a en nuestros canales. Somos Seminarios TISU. Búscanos en las redes sociales. Así llegamos al final del primer segmento de la mañana de hoy. La Biblia al día. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por habernos acompañado en la mañana de hoy con este estudio del capítulo 15 del libro de Salmos. Oramos, buen Dios, para que cualquier cosa en la que nos hayamos equivocado, usted, oh Padre Celestial, nos ayude a corregir y a nos permitir que el error se extienda. Gracias, Padre, por conducirnos y por permitirnos estar sentados, oh Señor, como instrumentos suyos. Amado Dios, nos gozamos cada mañana que abrimos su palabra. Agradecidos estamos, Señor,
Oramos por los privados de libertad, por los enfermos, por los hogares, los matrimonios, los niños, los jóvenes y los adultos. Oramos por su iglesia a nivel mundial. Oramos por su pueblo, Señor, que todavía está en otros rediles. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Muy agradecido con ustedes por habernos acompañado. Y antes de meternos en el segundo segmento, queremos que me den unos minutos para hacer el cambio. Bendiciones.